viviendo en tiempos difíciles, pero no hace falta ser un genio para llegar a esta conclusión. Es un momento especialmente difícil ahora mismo para toda la humanidad, no solo para nuestro país, sino parece que para todo el mundo. Es como si fuese una guerra donde el enemigo no son otros seres humanos, sino que es un virus que tiene muchísima capacidad, muchísimo poder de destrucción, estamos viendo, de vidas. Y la situación es difícil. El título del mensaje que quería hoy transmitiros es precisamente misión o una misión para tiempos difíciles. Yo creo que los políticos especialmente tienen ahora grandes dificultades para poder gestionar esta realidad, porque tienen que tomar decisiones y se hace complicado, la verdad es que se hace complicado hacerlo. Lo que dice un partido, el mismo partido en otra comunidad o en otro lugar, dice lo mismo, mientras que los que están cercanos pues lo niegan, es decir, hay un continuo ir y venir de ideas diferentes. La pregunta es ¿qué hacer? ¿Cómo gestionar esto? ¿Cómo gestionar, por ejemplo, los fondos que da Europa? ¿Dónde se debe poner el dinero? Y parece que todo el mundo lo sabe, pero a la hora de la verdad yo creo que es muy difícil. Los colegios, estamos ya pensando el comienzo de un nuevo curso escolar, y bueno, a mí me atañe especialmente como profe, pero es difícil. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debe gestionarse esto? ¿La educación debe ser semipresencial? ¿Debe ser a horario completo? ¿Grupos reducidos? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué debemos hacer? Y yo creo que no solamente los políticos, la sociedad, se plantean esta situación de qué hay que hacer en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo, sino que también la propia Iglesia, yo creo que está en esa situación de incertidumbre. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Abrimos los locales de culto? ¿No los abrimos? Hace poquito MacArthur lanzaba un mensaje a la desobediencia civil, hay que ir porque no sé. Desconcierto, dificultad, ¿qué debemos hacer? Antonio decía en su oración, decía, Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Será verdad? ¿Es verdad? ¿Y cuál es este plan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y pensando en esta situación difícil, quería que fuéramos al Evangelio de Mateo, al último capítulo, al capítulo 28, y que leyéramos lo que Jesús dice ahí al final de ese capítulo, lo que ocurre al final de ese capítulo. Voy a leer a partir del versículo 16. Mateo 28, versículo 16 hasta el final. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué hacer? Pues mira, este texto nos dice que sí hay algo que hacer, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que Dios tiene un propósito para la Iglesia, que la Iglesia en este tiempo, también en el tiempo del coronavirus, tiene una misión, tiene un mandato. ¿Cuál es ese mandamiento? Id y haced discípulos. Claro que tenemos algo que hacer. A lo mejor los políticos no saben muy bien qué hacer,
a lo mejor las recomendaciones de la FEREDE o de distintas asociaciones o entidades evangélicas es compleja, difícil, pero el mandamiento de Jesús es claro: ir y hacer discípulos. Ese es el propósito de la Iglesia. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Ese es el propósito del cuerpo de Cristo. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia en todo tiempo. Y en mi opinión, ahora también. ¿Vosotros creéis que el coronavirus es capaz de frenar el poder de Dios? ¿Que la voluntad de Dios para su pueblo ha cambiado por el coronavirus? ¿Nos hemos quedado sin instrucciones por esta terrible enfermedad y ya no sabemos qué hacer? ¿O será que el mandamiento de Jesús sigue siendo válido ahora? Y a lo mejor especialmente ahora. Ir y hacer discípulos. Ese es el propósito de la Iglesia. Y eso, como Iglesia, como cuerpo de Cristo, como sus manos y sus pies, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir y hacer discípulos. Y fijaos que no dice, ve y haz discípulos. Es un mandamiento para los discípulos. Para aquellos 12 que estaban cerca de, bueno, aquí había 11, faltaba uno que se había ahorcado. Es el mandamiento para la Iglesia del Señor. La Iglesia tiene que ir como pueblo, como cuerpo del Señor y conquistar el mundo para Él. Llevar el mensaje de salvación, que la gente entienda quién es Jesús. Es un mandato, por tanto, para el pueblo de Dios, para nuestros días. ¿Quién es el que lo dice? ¿Quién es el que da este mandato, esto que se ha dado en llamar la Gran Comisión? Es un mandato de los papas, de la Iglesia, del sacerdote, de algún pastor por ahí que se ha vuelto medio loco. No, no. El que habla es el que empieza diciendo en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el Hijo de Dios. Quien manda esto es el Hijo de Dios, que ha recibido todo poder del Padre para hacer su voluntad. Jesús es el que murió, pero también es el que resucitó. Jesús es aquel del que cuando va a bautizarse a orillas del Jordán, estaba Juan bautizando, y después de bautizarse se abre el cielo y se oye una voz. La voz como el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma y una voz que dice, este es mi Hijo amado. Este Hijo amado que enseña, que predica, que cura, que sana, que llama a discípulos y que al final de su trayectoria en esta tierra muere en la cruz del Calvario. Los discípulos desanimados, tristes, ¿qué ha pasado? Este era el que hacía milagros. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pero he aquí que Jesús no se queda en el sepulcro. Jesús ha muerto, pero ha resucitado. Y dice la epístola a los romanos, os voy a leer el principio de cuando Pablo escribe a los romanos, dice una cosa que es muy interesante. Él se define a sí mismo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales
estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos. Él tiene todo poder, y Él, que tiene todo poder, nos dice a nosotros, id y haced discípulos. A todas las naciones, sin distinción. No importa que sean judíos, gentiles, que sean hombres buenos, que sean, bueno, buenos hay pocos, que sean hombres pecadores, que somos todos, no importa. Id y haced discípulos a todas las naciones. Este es la encomienda. ¿A quién? El que lo dice es Jesús resucitado. ¿Pero a quién le manda esto? Y se lo manda a sus discípulos. Jesús deja esta comisión, este propósito, se lo deja a su iglesia, a sus discípulos. Porque solamente los discípulos pueden hacer discípulos. Solamente los que son seguidores de Jesús pueden hacer seguidores de Jesús. Y esto para mí reviste una gran importancia y creo que también una gran responsabilidad para todos. Ser discípulo significa seguir los pasos de. Ser discípulo no significa ser un discípulo cualquiera. Ser discípulo significa ser discípulo de Jesús, con la excelencia que Jesús pide a sus discípulos. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué significa esto? Significa que para hacer discípulos, para poder llevar a cabo la gran comisión, tenemos que crecer. Y tenemos que crecer como discípulos. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro andar cotidiano, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Porque solamente a los discípulos se les encarga la labor, la tarea de hacer discípulos. Discípulos que tienen que ser hechos, ni más ni menos que como el Maestro. Creo que nos queda bastante por delante. Creo que la iglesia, esta iglesia que se está preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? En este texto tiene una clara norma, una clara pauta para saber a qué atenerse. Lo primero, tiene que reflejar el discipulado de aquellos que siguen a Cristo, porque son como Él, porque son como Cristo. Había una vez un señor que quería aprender a coser y justo iba paseando por la calle. ¿Y dónde estudio yo esto para aprender a coser el arte del corte y confección? Y justo pasó por un lugar que ponía Academia de Corte y Confección, por el doctor Perfecto Sastre, se llamaba el hombre, Perfecto Sastre. Entonces entró el hombre en la academia y preguntó, buenas, yo quería aprender a coser. Y ya, pues le atiendo yo soy el director de la academia, soy el Perfecto Sastre. Claro, este hombre que entraba con este deseo de aprender a coser se da cuenta que el Perfecto Sastre pues llevaba una camisa de estas de flores con un cuello en pico, el otro dobladito, los botones no encajaban en el ojal, la manga de la chaqueta una era más larga que la otra y en el pantalón le pasaba lo mismo. ¿Y sabéis lo que dijo este que quería aprender corte y confección? Le dijo, no, tú no. Tú vistiendo así no me vas a enseñar a mí cómo se corta y se confecciona un traje. Y yo creo que esto es lo que pasa también en el mundo en el que vivimos. Que hay gente que está buscando a Dios, o a lo mejor el rostro que ve muchas veces en nosotros, en su iglesia. Y hace decir, no, tú no, tú no. Hay que ser discípulos de Jesús. Y la exigencia de esto no es una exigencia cualquiera. Porque tenemos, dice
que ser perfeccionados, el discípulo que fuere perfeccionado. En otras traducciones dice el discípulo que fuese instruido, el que aprendiese a ser discípulo. Dice, ese será como su maestro. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es este propósito que Dios tiene para nuestra vida? Es ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es importante. No se puede ser un discípulo de Jesús si uno no ha creído en Él. El bautismo significa el reconocimiento externo de algo, el reconocimiento público, que todos lo vean, que lo vea la comunidad, de algo que ha ocurrido, que ha acontecido ya en el interior de la persona. Que es que ha muerto una vieja naturaleza, es enterrado y ha resucitado a una nueva vida. Por tanto, esa resurrección que se hace en el lavamiento de la sangre de Cristo, por la fe, es imprescindible para seguir a Jesús. No se puede ser discípulo de Jesús si uno no cree en Jesús. Una vez leí uno de estos eslóganes tan curiosos de la teología misional que decía algo así como, en la iglesia sobran creyentes y faltan discípulos. Y yo dije, qué barbaridad. Como eslogan puede sonar muy chulo, pero desde el punto de vista teológico me parece una aberración. No se puede ser discípulo de Jesús si no se es creyente. Y al revés, si uno es creyente, si uno en realidad es un creyente, tiene que ser a la fuerza discípulo de Jesús. En la iglesia yo creo que no sobra ni falta nadie, pero en la iglesia es preciso y necesario que todos los que forman parte de ella sean creyentes y sean discípulos. Y por tanto, y bautizar, claro que sí, bautizar. Pero añade algo muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Parece que a veces solamente oímos lo que nos interesa. Este énfasis que hace Mateo es muy importante y tiene mucho que ver con todo su evangelio. La palabra enseñanza. Enseñanza de todo, de todas las cosas que yo os he mandado. Y uno no puede enseñar todas las cosas que Jesús nos ha mandado, primero, si no las escucha, si no las estudia, si no las oye, si no las atiende, si no las guarda. Es, por tanto, preciso esforzarse en conocer todo aquello que Jesús nos manda, no solamente las partes que nos gustan, no solamente las partes bonitas, las partes que encajan con nosotros, las teologías del éxito o del encontrarse bien y de la felicidad, o cualesquiera otras que sean. Todo el consejo de Dios, todo lo que yo os he enseñado, dice Jesús, tenéis que recordarlo, tenéis que retenerlo, tenéis que transmitirlo y tiene que constituir el meollo de nuestra vida. No hay peor sordo, dicen, que el que no quiere oír, y parece que a veces no queremos oír nada más que aquello que nos conviene. Dice que había una vez un señor que se encuentra con un amigo suyo que era sordo. Y claro, para animarle, le dice, Arturo oye peor que tú. Y el amigo solo dice, ¿qué? Que Arturo oye peor que tú. Mandé, que te estoy diciendo que Arturo oye peor que tú. Y ya el sordo se queda callado, pasa 1 minuto, 2 minutos, y el sordo le dice al amigo, oye, ¿qué me decías? Que no te he oído. Que, bueno, que tú oyes bastante peor que Arturo. ¿Oímos nosotros o nos hemos quedado como el amigo de Arturo?
sin poder escuchar lo que el Señor dice. Todo consejo, todo consejo. Tenemos que oír ese mandamiento. Tenemos que oír palabra por palabra. Y la primera dice, id, salid. Tenemos que salir de la zona de confort. A lo mejor estamos muy a gusto haciendo las cosas como las hacemos, pero el Señor nos invita a salir, a ir y a llevar el Evangelio a otros. Ese es el mandato de Dios que recibimos a través de Jesús. Jesús nos dice que tenemos que ir y bautizar y enseñar. Eso lo tenemos que hacer. Abraham salió de la zona de confort donde quizás se encontraba en Ur de los Caldeos. O el pueblo de Israel a lo mejor no se encontraba tan a gusto cuando estaba en la tierra de Egipto. Pero el Señor le dijo, sal, vete de aquí. Y cuando el libro de Hebreos habla de los héroes de la fe, creo que es el capítulo 11, versículo 13. Dice que confesaban que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Estos eran los héroes de la fe. Estos son los que creyeron y salieron. Salieron a donde Dios les mandó y de la misma manera nosotros tenemos que salir a donde el Señor nos manda. Eso significa ser discípulos. Eso significa ser discípulos. Seguir los pasos del Maestro. Seguir los pasos en obediencia. Mira, ¿qué es un buen cuchillo? ¿Cuándo decimos que un cuchillo es bueno? Un cuchillo de verdad. Este es un cuchillo de verdad. No es un cuchillo de juguete, este es un auténtico cuchillo, un cuchillo estupendo. ¿Cuándo hace qué cosa? Cuando corta, ¿verdad? Si no es un cuchillo de broma, es un cuchillo de juguete, un cuchillo que no sirve para nada. Y lo mismo ocurre pues con cualquier utensilio que tengamos en la casa. ¿Qué es un discípulo de verdad? ¿Qué es una iglesia de verdad? Pues ni más ni menos que aquella que cumple su propósito, aquella que cumple con aquello para lo cual fue hecha, aquella que cumple aquello a lo cual fue llamada. Y mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Somos una iglesia de verdad o somos una iglesia de juguete? No se trata de llenar las iglesias, no. Se trata de bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles todas las cosas que Jesús nos enseñó y hacer de ellos discípulos. Recuerdo una vez en otra iglesia, un hermano que subió al púlpito, le tocaba predicar ese domingo, y lo primero que empezó a decir era que él no era un buen predicador, que no era un buen orador, que si patatín, patatán. Pero aquella predicación no se me ha olvidado en la vida y seguramente se ha hablado de ella en alguna ocasión. Era otro texto, no era la Gran Comisión. Pero él, al final de su sermón, un sermón muy sencillito, dijo, pero bueno, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Y yo creo que de eso se trata. No de sermones adornados, no de números, no de programas. Se trata de que Cristo nos interpela como iglesia y nos dice, nosotros estamos haciendo, vosotros estáis haciendo aquello a lo cual yo os he llamado. Lo podemos pensar, ¿verdad? El texto termina diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto sí es de ánimo, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que nos envía dice que no nos va a abandonar, que va a estar con nosotros siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Él cumplió aquello que le había sido encomendado por el Padre,
Aunque dijo en un momento que pase de mí esta copa, pero inmediatamente dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Poco tiempo después, en la cruz del Calvario decía, consumado es. He terminado la misión. Está cumplido. Nosotros tenemos también que cumplir la nuestra. Una misión en tiempos difíciles, sí, pero el coronavirus ni nada va a poder parar al poder de Dios. Y Dios, Jesús, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a ver su poder. Como aquella vez que dijo, no, no crees, no sabes que si crees verás la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Jesús va a estar con nosotros. Pero a lo mejor no va a permitir que hagamos lo que nosotros nos da la gana. No vamos a ver su poder obrando para que Él haga lo que nosotros queremos. Ahora estoy seguro que si nosotros hacemos lo que Él quiere, Él no va a fallar en su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La historia de la Iglesia es la historia de miles, quizá de millones de personas que a lo largo de los siglos cogieron esta misión, tomaron esta misión en serio, de ser discípulos de Jesús y hacer discípulos de Jesús. Y no creo que se trate de hacerlo en nuestras propias fuerzas. No creo que se trate ahora de poner, bueno, pues vamos a llevar a cabo la gran comisión, vamos a empezar a ir a seminarios, a cursos, vamos a desarrollar planes, métodos. No es en el poder de nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Tuvieron que quedarse, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, orando hasta que viniera sobre ellos el Espíritu de Dios. Y entonces serían testigos de Él en todas las naciones. La cuestión es querer. Yo creo que la cuestión es querer y esperar. Y cuando Dios nos llama, obedecer. Parece que todo buen sermón debe terminar con una, bueno, no sé si es bueno o malo, me da igual. Para mí sería suficiente con que escucháramos lo que Dios nos dice. Pero dicen que todo sermón debe terminar eso, con una aplicación, una ilustración. Yo he leído algún libro sobre eso con un cuento, con un poema, con una exhortación, con un llamamiento. Pero yo quisiera terminar con una pregunta. ¿Queréis hacerlo? Queremos hacerlo. Queremos ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. ¿Queremos hacerlo? Os dejo la pregunta. Que el Señor os bendiga, que el Señor nos bendiga.